Gracias a Dios, aquí estamos una vez más para conversar alrededor de la palabra del Señor, para aprender de la palabra del Señor. Hemos venido con un estudio que hoy es la tercera parte, al cual titulé desde el principio Jehová estaba con José. Y hemos visto cómo José ha pasado diferentes dificultades, incluso aun cuando se dice que Jehová estaba con José. Lo cual nos enseña a nosotros que porque Dios está con nosotros no significa que estamos exentos de pasar situaciones difíciles. Así iniciamos nosotros cuando José fue vendido a los 17 años por los hermanos, problemas de familia, envidia, y fue vendido para ser esclavo, pero la palabra dice que Jehová estaba con José. Después fue llevado a la casa de Potifar. Potifar significa dedicado al sol, capitán de la guardia de Faraón. Ahí estuvo 11 años, donde aprendió el idioma, donde aprendió de finanzas, donde aprendió sobre la cultura egipcia, aprendió todo eso y Jehová estaba con José. Y aún cuando Jehová estaba con José, vino la esposa de Potifar, le levantó un falso y vinieron y lo vendieron o lo mandaron a la cárcel debido al falso que le fue levantado. Y ahí en la cárcel estuvo 2 años más. Después de esos 2 años, o durante esos 2 años que está en la cárcel, él conoce a 2 personajes de la casa de Faraón, y es lo que vamos a tratar hoy en Génesis capítulo 41, a partir del verso 1. Todo mensaje siempre tiene un principio bíblico que es el cual analizamos y es al cual nosotros vamos a observar siempre, un principio bíblico. Y el principio es que nos lleva a Cristo, a la conducta de Cristo, y cómo nuestro Señor Jesucristo responde a nuestras acciones, sean buenas o sean malas. De eso se trata la Biblia. La Biblia se trata del carácter de Dios, misericordia, benevolente, inmutable, y cómo responde Dios a nuestra conducta. Y por supuesto que Dios siempre responde en misericordia, llamándonos al arrepentimiento. Alrededor de eso va la palabra. Pero las aplicaciones prácticas del texto están dependiendo de las circunstancias históricas, dependiendo de la familia, dependiendo del país. Esas son las aplicaciones. Antes de iniciar con la charla de hoy, me gustaría hacerles una pregunta, a la cual yo mismo voy a responder. ¿Cuáles son las 3 principales causas de divorcio a nivel mundial? O sea, cuando se analizan las causas de divorcio, ¿han pensado ustedes cuáles son las 3 principales causas en ese orden? En el primero, segundo y tercer lugar, por supuesto. Por lo general, la mayoría de las veces, cuando usted hace esa pregunta, la respuesta es adulterio. Esa es la principal causa y resulta que esa no es la principal causa. La principal causa de divorcio tiene que ver con las finanzas. Tiene que ver con el mal manejo de las finanzas, ya sea del hombre que utiliza el dinero de manera incorrecta y lo malgasta, o no lo malgasta pero no lo administra bien y le trae problemas a la familia, o la mujer que no usa los recursos correctamente ganados por el hombre o por ella misma, si es que ambos aportan, y al final de cuentas se trae al traste las finanzas de la familia, y eso es la causa principal de divorcio a nivel mundial. La segunda causa es el adulterio y la tercera es la violencia, la agresión física. Entonces podemos ver la importancia que tenemos de aprender a manejar las finanzas. No que el adulterio sea permitido, sino cómo las finanzas se convierten en algo que lacera el matrimonio, algo que lastima al grado de llevar a la separación. ¿Qué tiene que ver eso con José? Tiene que ver mucho, porque justamente una de las cosas que vamos a aprender de José es cómo Dios lo preparó a él para poder enfrentar a un pueblo que tenía que ser rescatado, que estaba en el desierto esperando para que Dios preparara todo para sostenerlos en tiempos de dificultad, en tiempos de escasez. Eso justamente es lo que vamos nosotros a aprender hoy como aplicación desde un principio bíblico. Así que José tuvo que ser preparado durante 11 años en la casa de Potifar en la parte de conocimiento y de finanzas.
Ahí fue donde él fue enseñado. Después, cuando José es llevado a la cárcel, es preparado en carácter. ¿Y por qué en carácter? Porque tuvo que estar 2 años más en prisión. Y digo más en prisión porque ya había sido acusado falsamente por los hermanos, había sido vendido y tuvo que soportar eso. Ahí empieza a tratar el carácter. Y después viene la parte donde él está en la prisión, donde Dios va a tratar el carácter de él ahí. O sea, una persona inocente, no culpable, sufriendo por decisiones de otros. Y ahí es donde José tiene que ser bien formado para la hora que tiene que enfrentarse a administrar lo que Dios tiene para él. Así, con eso en mente, vamos a orar y vamos a iniciar en el capítulo 1 del verso 41 del libro de Génesis. Padre, en el nombre de Cristo te damos las gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, una vez más de estar alrededor de tu palabra. Rogamos, Señor, que nos permitas aprender, que nos des entendimiento y que nosotros tengamos un corazón dispuesto, Señor, y un oído atento, Señor, para poder no solo escuchar, sino poner en práctica lo que oímos y aprendemos de ti. Sabemos, Señor, que toda la Biblia ha sido escrita, Señor, ha sido puesta por los profetas, Señor, y por cada uno de los evangelistas y escritores para nuestro bien, Señor, para que podamos caminar, Señor, conforme a tu carácter. Ayúdanos, Señor. Bendícenos como siempre lo haces y ayúdanos a nosotros a ser más sensibles, Señor, de lo que hemos sido. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Génesis 41. Dice el texto: aconteció pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. ¿Pasados años de qué? De cuando fue enviado él a prisión. Lo agarró Potifar, lo envió a prisión. Y le parecía, dice el texto, que estaba junto al río, está describiendo el sueño, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y yacían en el prado. Es importante notar el número 7 ahí, o la mención del 7, porque el 7 en la Biblia significa completo o perfecto. Cuando usted escucha la mención de 7, significa que hay algo que está pasando perfecto, un juicio perfecto, una enseñanza perfecta, algo que nos tiene que llegar a la vida. Entonces, lo cual significa que estas 7 vacas hermosas a la vista, significa que estas vacas cumplen un propósito perfecto para el tiempo en que José está en la administración, o va a estar en la administración de Egipto, que aún no lo está. Y que de ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne, preste la atención a la palabra, esta es muy importante, devoraban a las 7 vacas hermosas muy gordas, y despertó Faraón. Quédese con esta palabra en la mente, devoraban. Ahorita la vamos a volver a ver. ¿Y por qué le digo que le preste atención a esta palabra? Porque esta palabra es muy importante para lo que hemos de aprender hoy. Las vacas flacas y enjutas devoraban a las hermosas y muy gordas. Se durmió de nuevo, ¿quién? Pues Faraón, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas, o sea, las espigas flacas, feas, escuche la palabra que dice devoraban. ¿Qué es devorar? Se comían a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí era sueño. ¿Por qué les pedí que prestaran atención a esta palabra devoraban? Porque justamente va asociado a lo que empecé a hablar cuando inicié la charla. Aquí lo que estamos viendo, y lo va a explicar José, y se lo va a explicar a Faraón, lo que estamos viendo es un periodo de abundancia, y después un periodo de escasez. Dios nos ha permitido a nosotros aprender que la vida nuestra, indiferentemente si somos creyentes o no somos creyentes, es de altibajos. Estamos un tiempo bien, estamos un tiempo mal, o estamos un tiempo con abundancia y estamos un tiempo con escasez. A veces estamos con salud, a veces estamos enfermos. Eso es algo en lo cual todo ser humano, solo el hecho de nacer, experimenta. Altibajos, eso se llama. Tiempos buenos y tiempos malos.
Aquí no es si la persona es muy creyente y tiene mucha fe, o si la persona cree en el Señor o no cree en el Señor. Esto es un asunto de administración. Altibajos, porque aquí estamos hablando de que el sueño se le está dando a un hombre que no cree en Dios. Es una advertencia que se le está dando a un hombre que no cree en Dios. Tiene otros dioses, pero no nuestro Dios. Por lo tanto, incluso la revelación de lo que va a acontecer no necesariamente le viene solamente a los creyentes. Le viene al que Dios quiere. De la misma manera que pasó con Nabucodonosor cuando soñó. Y Daniel le interpretó el sueño a Nabucodonosor. Fue un sueño que tuvo un hombre pagano, un hombre no creyente. Y Dios le permitió esa revelación a ese hombre. A veces nosotros como creyentes creemos que tenemos como algo sumamente especial y que entonces nosotros vamos a recibir el favor de Dios solo porque somos creyentes y que los otros van a recibir la maldición de Dios solo porque no son no creyentes. Eso es desconocer la Biblia y eso es torcer la Biblia. Porque la palabra de Dios en cuanto a bendición de Dios dice que la bendición cae o el sol sale para justos e injustos. Y que la lluvia sale para justos e injustos. Esto es lo que habla de la misericordia de Dios. Aquí lo que nosotros vamos a aprender hoy, que es parte de la serie que venimos estudiando, que es Jehová estaba con José, es cómo administramos la bendición de Dios. Eso es cómo administramos la bendición. No si oro mucho, si oro poco, es la administración. Por eso usted ve gente que tiene mucho dinero y no es creyente, pero son buenos administradores. Y usted ve gente que es creyente y la pasa difícil porque son malos administradores. Entonces es un asunto de administración. Cuando Dios habla de prosperidad, en cuanto a la parte de los cielos, es prosperidad espiritual. Es prosperidad en cuanto a nuestra relación con Dios. Esa es la prosperidad a la cual Dios nos llama a nosotros. Entonces, basado en estas palabras, nos damos cuenta que cuando dice que las vacas gordas devoraban, las vacas flacas devoraban a las gordas, o las espigas flacas devoraban a las gordas, significa que el aprovechamiento que hagamos de los recursos financieros que Dios nos da, en los tiempos buenos nos va a ayudar a nosotros a sostenernos en los tiempos malos. Pero si nosotros somos malos administradores de los recursos que nos dan los tiempos buenos, cuando vengan los tiempos malos no vamos a tener. Yo creo que, si te voy a equivocarme, la mayoría de los seres humanos pasamos por esas facetas donde somos malos administradores. Y entonces desperdiciamos lo que Dios nos da y no podemos, por nuestra incapacidad, ver hacia adelante para estar claros que han de venir tiempos difíciles. Y los tiempos difíciles vienen y se van. Y los tiempos buenos vienen y se van. Esa es la temática del mundo y lo ve usted a través de toda la Biblia. Lo ve en el libro de los jueces, lo ve con Abraham, lo ve con Israel, lo ve con Jacob, lo ve en todos los tiempos. Hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Seguimos con el texto y dice el texto en el verso 8 del capítulo 41 de Génesis. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios. Magos, aquí la palabra es magí, eran personas que consideraban que podían ellos hablar con los espíritus, incluso con los espíritus de los muertos, para pedirle consejo acerca de cómo asesorar a Faraón. En realidad no tenían absolutamente nada de extraordinario, eran personas que se dejaban manejar simplemente por sus creencias. Y estas personas, pues de vez en cuando, probablemente las cosas les salían ciertas, porque cuando usted tiene 50% de probabilidades, pues siempre va a tener una oportunidad de fallar y una oportunidad de acertar. Si yo les digo a ustedes en este momento que yo voy a profetizar que mañana va a llover, tengo 50% de probabilidad de que llueva y 50% de probabilidad de que no llueva. Por lo tanto, si llueve en ese momento, mañana, entonces van a decir, wow, es que el pastor es un profeta. Y si no llueve, entonces dicen el pastor es un mentiroso. Pero al final de cuentas tengo probabilidad de tener el 50% de la gente y de que el 50% me rechace. Así funciona la línea de probabilidades. Yo podría pararme aquí al frente y decir, es que me está viniendo a mí algo y aquí dice que alguien se siente mal hoy, que alguien está enfermo, y muy probablemente puedo acertar y puedo no acertar, y la mayoría de las probabilidades es que acierte porque la gente se enferma.
Entonces, al final de cuentas, puedo jugar con el índice de probabilidades. Y con el índice de probabilidades hacer creer a un grupo de personas, en este caso, tal vez no tanto, pero en un grupo de personas donde hay 1,000, 2,000, 3,000 personas reunidos, y que yo diga, aquí hay una señora que se llama María, María, me está viniendo María, y María tiene un problema. María tiene un problema financiero, entendiendo que el principal problema dentro de los matrimonios es financiero, y que hay muchas Marías y hay muchas mujeres, seguramente que alguien va a decir, wow, Dios le habló a este hombre. Bueno, eso hacían los magos, eso hacían los magos, eran unos bateadores. Y esos bateadores, cuando pegaban, se volvían famosos y el faraón o los reyes los llevaban a su corte. Y cuando fallaban, ¿sabe qué pasaba? Les cortaban la cabeza, los mataban. Con eso jugaban, con la ley de las probabilidades. Los sabios, a diferencia, esos no. Los sabios eran personas preparadas, personas estudiadas, que estudiaban tal vez lo que es el movimiento de las estrellas, la rotación de la tierra. Esas personas eran personas muy preparadas en lo que es el área de la naturaleza, entonces podían predecir algunas cosas que el día de hoy también se pueden predecir por cuestiones de conducta o no conducta, porque no es una conducta, sino por cuestiones de repetición. Ejemplo, estamos aquí en Bijagua, y si yo les pregunto a ustedes que si va a llover en diciembre, me van a decir muchísimo. ¿Por qué? Porque todos los diciembres llueve. Entonces los sabios lo que hacían era estudiar la conducta histórica de todo. Estos también eran llamados. ¿Por qué explico esto? Porque cuando yo entiendo esto, puedo entender un montón de cosas que suceden dentro de la, pongo comillas, iglesia moderna, porque eso no es iglesia, sino dentro de las manipulaciones que se dan hoy en día y la gente que sigue esas manipulaciones. Así que dice el texto que él hizo llamar a todos los magos, maguíes de Egipto y a los sabios y contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar. Por supuesto, unos no tenían algo histórico que estudiar de la conducta de Faraón o el comportamiento de Faraón, y los otros eran unos bateadores. Y si fallaban, ¿qué les pasaba? Les cortaban la cabeza, los mataban. Entonces no se iban a arriesgar, lo mejor es decir, no sé, no me acuerdo. No sé, no me acuerdo, no estoy enterado. Cualquier cosa de esas, entonces al final de cuentas les libera de cualquier posibilidad de que terminen colgados, decapitados, y evitaron eso. Bueno, entonces el jefe de los coperos, recordemos que la vez pasada hablamos, había sido liberado. El señor José, o José le dijo, acuérdese cuando vaya donde el faraón, de que yo te interpreté este sueño, porque yo aquí estoy siendo inocente y tampoco he hecho nada para que me tengan en esta cárcel, como no hice nada para que me expulsaran de la tierra de los hebreos. El copero se le olvidó, no lo recordaba, y la gente dice, qué barbaridad, qué copero más ingrato. No, Dios permitió eso. ¿Y por qué Dios permitió eso? Porque tenía que formar carácter en José. Solo imaginemos esos 2 años, después de que José interpretó el sueño del copero, lo que tal vez podía haber estado pensando José. Tal vez decía, qué raro ese hombre, ¿por qué no se acordó de mí? O no le importó, sabiendo lo que yo estoy aquí, que también soy inocente. No lo sé, la Biblia no lo dice, pero sí le digo que 2 años esperando, sabiendo que alguien salió, conociendo a un hombre que estaba en la cárcel inocente, con capacidad de interpretar sueños, eso forma carácter. Eso es algo así como que ustedes en casa, ustedes vengan y tengan conocimientos en algo. Vamos a imaginarnos de que ustedes son electricistas y que ustedes saben cómo hacer una reparación eléctrica y que en la misma casa contraten a otro electricista de afuera para que venga a reparar lo que usted puede reparar. Eso daría mucha cólera. Eso daría mucha chicha. Eso diría, ¿y por qué yo no puedo? No me toman en cuenta a mí. Eso forma carácter. O sea, forma carácter para nosotros empezar a dejar de estar dependiendo de los demás, de las ideas de los demás, de la voluntad de los demás y entregarnos a la voluntad de Dios. Eso nos forma a nosotros. Bueno, dice que el copero, el jefe de coperos, se acordó, dice, cuando estaba ahí con Faraón, a la hora que están pidiendo a los magos, a los sabios, dice, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy
O sea, 2 años después. Me acuerdo hoy, dice, de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia. Sabemos que está hablando de Potifar. A mí y al jefe de panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Capitán de la guardia estaba a cargo de la cárcel a la cual fue enviado José y él se está acordando de José el hebreo. Estaba allí, dice, con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme al sueño. Aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente. O sea, cuando Faraón manda, todo el mundo obedece y rápido. Ahora, ¿por qué lo sacan apresuradamente? Si bien es cierto que la Biblia no me lo dice, entonces aquí los magos, los maguíes y todos los que estaban ahí dicen, vamos a ver cómo va a ser este hombre para interpretar esto. Entonces dice que lo sacan de la cárcel apresuradamente y él se afeitó. Afeitarse, la palabra que está aquí es galaj. Galaj es quitarse todo vello que haya en el cuerpo. Cejas, pestañas, cabello, cualquier vello que se encuentre en el cuerpo era quitado. ¿Por qué? Porque se consideraba impureza. Entonces los egipcios tenían la práctica de quitarse todos los vellos del cuerpo. ¿Por qué deseo abordar esto y prestarle atención a esto? Porque tanto en Moisés como en José y en Daniel nosotros tenemos que observar algo. Cuando los hermanos llegan más tarde, cuando lleguemos a ese momento, a ver a José, no lo reconocen. No lo reconocen porque está hablando copto. No lo reconocen porque está vestido como egipcio. Y no lo reconocen porque está totalmente afeitado y tatuado. Porque ellos se afeitaban y se tatuaban las cejas y se tatuaban los párpados. Eso era lo que tenían, no tenían vello. Entonces cuando llega Daniel a Babilonia, también le quitan su ropa, lo visten como babilonio, le enseñan el idioma de Babilonia y lo hacen comer comida babilónica. O sea, la identidad, incluso hasta el nombre le cambian, la identidad totalmente externa es cambiada de Daniel. Y de José también. De José también la identidad es cambiada, le cambian la ropa, le cambian la identidad, le cambian el nombre, todo se lo cambian. Pero adentro sigue siendo el mismo individuo. Nosotros podemos vivir aquí en esta tierra donde todo trate de desviarnos a nosotros, a lo que es de esta tierra. Podríamos vestir ropa, incluso provista por las personas que traen la ropa del país y sea lo único que tengamos que ponernos. Y a veces hay gente que dice, queme eso porque eso es satánico, la ropa es ropa, eso es todo. Y resulta que nosotros podríamos vestir de una manera, podríamos lucir de una manera, pero lo que tenemos que guardar es nuestro interior. Hay gente que tal vez vea una mujer que anda con la falda larga hasta el piso y dicen, esta es una santa. Y podría ser que en su interior de santa tenga 0. Hay personas que tal vez ven a una mujer que anda en pantalones, como hoy en día, que en el caso de nosotros no tenemos ese problema, pero hay gente que no deja entrar a congregaciones a mujeres en pantalones, porque no las consideran santas, porque andan en pantalones, porque dice que la mujer no debe vestir como viste el hombre, y el Señor no está hablando de la vestimenta física, sino que se está refiriendo a la autoridad, que cada uno cumpla el rol de autoridad que tiene. O podría ser que tal vez aún alguna mujer, por cuestiones de que aprendió a conducirse o a vestirse de una forma y tiene que ir dejándolo y aprendiendo a vestirse correctamente, se le diga, esta es una impura, esta es una impía, va para el infierno, y resulta que es más problemática la que anda con la falda arrastrándola por el piso que la que tal vez anda la falda a la rodilla, o no sé. Lo que quiero explicar es que lo que vemos por fuera no es lo que somos. Dios dijo, y se lo dijo a Samuel, yo no veo
¿Cómo ven los hombres? Los hombres ven la apariencia, yo veo el corazón. Así que tengamos mucho cuidado de hacer juicios de apariencia. Muchos cuidados, porque al final de cuentas el único que puede hacer juicios es Dios. Cuando digo juicio de apariencia, es decir que una persona es buena como luce, es buena como habla, es buena por lo que come o por lo que no come. Porque la persona no es buena por lo que es afuera, sino el Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es lo que está en el corazón lo que es importante. Bueno, José luce ahora a partir de ese momento que está afeitado y probablemente cuando estaba con Potifar, luce como un egipcio, como lucía Moisés como un egipcio. Pero eso no lo hacía egipcio, solo lucía así. De la misma manera que Daniel. Este hombre llega totalmente afeitado, muda sus vestidos y viene a Faraón. O sea, lo visten y váyase para la casa de Faraón. Y dijo Faraón a José, verso 15 del capítulo 41 de Génesis. Yo he tenido un sueño, dice, y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, preste por favor atención a esto que dice José. No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. No está en mí. Si hay algo que uno puede aprender es cuando algo es de Dios y cuando no es de Dios. Entonces los sueños cuando vienen pueden venir de parte de Dios una revelación al que a él, voy a usar palabras ticas, le dé la gana. O sea, soñó Faraón una interpretación que venía, un mensaje que venía de Dios. Lo soñó Nabucodonosor. Pero necesitaron de un hombre inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo para interpretar. Porque sí es cierto que Dios le puede hablar a las personas, sea cual sea. Pero el discernimiento y la interpretación de lo que Dios está diciendo, eso solamente viene a través del Espíritu Santo. Entonces él le dice, no está en mí, dice, no soy yo, dice José. Será Dios el que interprete y dé la respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado. Quiero hacer una pausa aquí. Yo doy gracias por los efectos de sonido que trajeron aquí, de las vacas que estamos hablando ahí de fondo. O sea, nunca había hablado con efectos, había predicado con efectos de sonido. ¿Las oye ahí? Bueno, seguimos. Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas, feas, devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las vacas flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vea qué interesante, las vacas eran flacas, enclenques, o sea, era lo peor, dice, que puede haber en Egipto, lo más raquítico de lo raquítico. Y se comían a esas vacas gordas, hermosas, y, ¿cómo maullaban? No, esos son los gatos. Mugían, como esa, mugían. Es que me da mucha risa estar hablando con ustedes y escuchar la vaca allá al fondo. Entonces, lo que se veían eran vacas extremadamente flacas, extremadamente acabadas, aún habiendo comido unas vacas gordotas. ¿Qué nos enseña esto? Le voy a decir, lo que nos enseña esto a nosotros es que podríamos tener el mejor año de nuestras vidas, económicamente hablando. Recuerde que hablamos de finanzas. Podríamos tener el mejor negocio de nuestro año, de nuestras vidas. Y si no lo administramos bien, y si no sabemos hacer un buen uso de los recursos que Dios nos da, podría ese año pasar como si nunca hubiéramos tenido nada bueno, incluso peor, quedar peor que como estábamos antes. Cuando Dios nos trae a nosotros una bendición económica, mis hermanos y mis hermanas, nosotros tenemos que saber aprovecharla. Aprovecharla no significa que salgamos corriendo a comprar un montón de ropa. Aprovecharla no significa que salgamos a comprar un carro. Aprovecharla no significa que salgamos corriendo a llenarnos de comida en la refrigeradora. Aprovecharla es saber administrar.
Saber que vienen tiempos difíciles, porque vienen, no lo digo yo. La palabra nos enseña que hay tiempos buenos y tiempos malos. Y si no aprendemos, cuando pasamos las primeras escaseces o escasez, cuando venga una nueva escasez vamos a tener que repetir el examen. Y el examen puede ser más serio y más fuerte. Si usted va a la universidad y no aprueba el examen, tiene que volverlo a hacer para que le den el título. Si nosotros venimos y Dios nos da a nosotros bendición, logramos acomodarnos económicamente y venimos y lo desperdiciamos, mis hermanos y mis hermanas vamos a vamos a reprobar el examen y va a ser más difícil volver a hacer el examen. Por eso es que cuando estas vacas entran en las entrañas, Faraón dice, no, pero estas vacas que eran las más horribles que he visto en mi vida, quedaron igual de horribles. Pensemos cómo administramos. Porque el principal problema, como les dije, de los divorcios, ¿qué es? Las finanzas, la administración. Ahora, yo no voy a decir que en su familia se van a divorciar por eso, no voy a decir eso, pero lo que quiero decir es que es tan serio la administración de las finanzas que podríamos vernos en asuntos e incluso de problemas maritales, de problemas de familia, por aspectos de una mala administración de los recursos. Porque nosotros pensamos que cuando los tiempos buenos llegan, los tiempos van a permanecer por siempre. Y no existen tiempos buenos por siempre, no existen. Yo no sé si ustedes saben que las familias más ricas del mundo, entre las familias más ricas del mundo, al día de ayer habían perdido 500,000 millones de dólares y están a punto de entrar en una serie de despidos masivos alrededor del mundo, porque con todo esto que está aconteciendo en el mundo, la guerra, lo que es la falta de transportar las mercaderías y todo eso, viene una recesión mundial más grande de la que ya hemos tenido. Entonces la gente no está comprando porque tiene plata, pero no le alcanza porque los precios están subiendo. Entonces tenemos empresas que están enfrentando situaciones muy serias. Si ustedes escuchan noticias, tenemos aerolíneas que están quebrando y están deteniendo sus aviones porque los precios del combustible ya no dan para transportar a la gente. Si nosotros analizamos que el trigo, que es la base fundamental de la mayoría de los alimentos, no se está trasladando de un país a otro, están siendo almacenados por los países que los producen. ¿Por qué? Porque quieren abastecer a su pueblo antes que al de afuera en caso de un problema mundial. Entonces hay una frase que dice que no hay un peor ciego que el que no quiere ver. Si nosotros no vemos que se avecina una situación difícil, nosotros vamos a estar en los mismos problemas que estuvo Faraón y no saber qué hacer. Por eso él dice, ahora ¿quién me explica esto? ¿Quién me lo interpreta? Y por eso Dios nos deja cosas prácticas, mis hermanos. Porque Dios conoce nuestras vidas y conoce nuestras necesidades. Y no olvidemos, mis hermanos y mis hermanas, que esto no es un asunto de creyente o no creyente. Es un asunto de administración. Quien administre bien las finanzas durante estos tiempos, sea creyente o no sea creyente, va a poder salir adelante en la tarea. Seguimos con el texto. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, le dice, y las espigas hermosas, 7 años son. El sueño, dice José, es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Pero escuche lo que le dice José. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Hermanos, esto es serio. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Cualquiera diría, se lo debería mostrar a los pastores, se lo debería mostrar a Jacob, que está allá en la tierra el desierto. Él es el que está ungido por Dios, se llama Israel ahora. Pero ¿se lo mostró a quién? A Faraón. ¿Por qué se lo mostró a Faraón? ¿Por qué no se lo mostró a Jacob? Es más, ¿por qué no se lo mostró a José? ¿Por qué se lo mostró a Faraón? Porque era el que tenía el poder para poder cambiar el destino de un pueblo. Faraón, no Jacob. Jacob tiene ese sueño y ¿qué puede hacer? Nada.
Pero Faraón sí tenía el poder, la autoridad para cambiar el destino de un pueblo. Entonces Dios viene y usa, dice la palabra de Dios, a los impíos atesoran para los justos. No dice los justos se enriquecen y atesoran para los justos. Dice los impíos atesoran para los justos. Así que mi hermano y mi hermana, nosotros, cuando escuchamos la palabra, no debemos no solo de escucharla, sino tenemos que prestarle mucha atención. Le muestra esto a Faraón. ¿Quién se lo mostró a Faraón? Dios. Él tenía el poder y la autoridad, pero no tenía el conocimiento, no había sido formado. Faraón no había estado en una venta de esclavos, no sabía lo que era sufrir por eso. Faraón no sabía lo que era que le levanten un falso, porque quien le levantara un falso a Faraón, adivine cómo terminaba, con la cabeza cortada. Faraón no tuvo que ir a aprender otro idioma porque estaba en su país, los demás tienen que aprender el idioma de él, no él el de los otros. O sea, Faraón iba a hacer lo que a él le daba la gana. Entonces, si llegaba José y le decía, tuve un sueño, Faraón, pasó esto y esto, le va a decir, usted váyase de aquí, no me venga con locuras. ¿Qué dicen mis maguíes? Ah, no, que ese está loco, mátenlo. Mis sabios, ¿qué dicen? No, ese está loco, mátenlo. Pero se fue Dios y le habló directamente a Faraón, y sus asesores no pudieron interpretar absolutamente nada, sino que José. Entonces José, que sí había sido formado para tener compasión, no solamente, escuche, por su pueblo, sino también por los que no eran su pueblo, Dios lo había preparado para administrar esto en casa de Potifar, y en carácter lo había preparado en la cárcel. He aquí, dice, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, dice José, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Por favor, escuchen, todo el tiempo de abundancia será olvidado. O sea, cuando estén en la hambruna, todo aquel imperio que había sido glorioso, no, la gente no se va a acordar de eso, va solo a estar pensando en que hay hambre, hay necesidad. Y aquella abundancia no se echará de ver, dice, a causa del hambre de la siguiente temporada, que será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón, está hablando José, verso 32, 2 veces, como sucedió el sueño 2 veces, dice, significa que la cosa es firme de parte de Dios. O sea, Dios está advirtiéndole a Faraón que lo que va a pasar, va a pasar. Eso se llama confirmación. Es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Dios se apresura a hacerla. Si usted escuchó la prédica del último sábado, yo le recomiendo que la escuche, que va muy conectada a esto y a lo que está pasando en estos próximos 10 años alrededor del mundo. Nosotros tenemos que estar preparados para lo que ha de venir. ¿Preparados cómo? Espiritualmente, emocionalmente, primero espiritualmente y después emocionalmente, y también debemos de prepararnos económicamente, dentro de lo que podamos. Por lo tanto, y escuche la advertencia que hace José a Faraón, y espero que me estén escuchando ustedes, no a mí, sino a Dios hablando a través de mi boca y a través de su palabra, y que esté escuchando la gente que en el canal nos visita, para que presten atención a lo que dice José aquí. Se lo dice al hombre más poderoso del mundo en ese momento, al faraón de Egipto. Por lo tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿Qué necesitaba Faraón? Alguien prudente y sabio. ¿Qué tiene que ver con la prudencia? ¿Por qué le está recomendando a alguien prudente? Porque nosotros, para actuar, debemos de ser prudentes. La templanza, que consiste en el dominio propio, es pensar antes de actuar. En eso consiste la templanza, en eso consiste el dominio propio. Antes de yo que actúe, yo pienso. Nosotros, por lo general, mis hermanos y mis hermanas, somos muy impulsivos. Actuamos y después pensamos. Hacemos y después nos lamentamos. Por eso vivimos como vivimos. Pero el Señor le dice a Faraón, necesitas un hombre prudente y sabio.
Ahora pregúntese, ¿por qué Faraón no dijo, yo me hago cargo de esto, yo soy prudente y sabio? ¿Era Faraón imprudente? No, probablemente no. ¿Era Faraón un tonto? No, tampoco, probablemente que no. Está escuchando y está prestando atención al mensaje que Dios le está dando a él. Y está escuchando a un hombre que le está interpretando correctamente. Entonces no es eso, es que esa también una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a saber delegar, a saber pedir consejos. Si yo por alguna razón en un área no soy sabio a la hora de actuar, pues necesito delegar en alguien que sepa actuar. Si el varón en la familia no es bueno con las finanzas, no es buen administrador, pues, y su esposa sí, pues deje que su esposa guíe las finanzas. Si la esposa no es buena con las finanzas y su esposo sí, pues deje que su esposo guíe las finanzas. Y si ambos son buenos, pues maravilloso. Y si ambos son malos, pues pidan consejo. Pero al final de cuentas, tenemos que tener mucho cuidado de los pasos que vamos dando, especialmente en los tiempos que se avecinan. Entonces póngalo, dice, sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre todo el país y quite la tierra de Egipto. Quite la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, o sea, traiga todo hacia la buena producción, tráigala hacia Egipto, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Junten toda la producción de estos buenos años que vienen. ¿Qué venían? Buenos años. Ahí podían volverse locos. Ahí podían decir, wow, hagamos unas 7 pirámides más, con piscina y con aire acondicionado. Wow, qué maravilla, vamos a estar bienísimo. Es más, no solo hagamos piscina, pirámides con piscina y aire acondicionado, sino pongamos terraza donde se parqueen los camellos, hagamos barbecue, o sea, hagamos de todo. Y volverse locos los egipcios, claro. Dice, venían buenos años, dice, buenos años. Pero dice, recojan el trigo bajo la mano de Faraón para el mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Guárdenlo. ¿Quién está recibiendo un mensaje del Señor hoy? No me diga que usted o yo, solamente analice el mensaje. ¿Quién de los que estamos aquí? Yo por mi parte, yo estoy escuchando a Dios hablar. Porque Dios nos advierte, mis hermanos. Nosotros somos los testarudos, los que seguimos caminando de necios. Pronto traeré una prédica aquí. Necio, entre la diferencia entre necio e ignorante. Necio es la persona que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Ignorante es la persona que no lo sabe hacer, pero una vez que aprende, deja de ser ignorante. ¿Somos nosotros ignorantes o somos necios? Yo creo que a estas alturas nosotros somos más necios que ignorantes. Porque ya hemos aprendido mucho. Hemos pasado por tiempos difíciles. Hemos pasado por una pandemia de más de 2 años. ¿Y quién dice que no se puede repetir esto y tengamos que volver a pasar el examen? ¿Y quién dice que no se puedan cerrar de nuevo otra vez las puertas de todas las casas y nos recluyan? ¿Quién garantiza? Nadie antes del 2020 se imaginaba semejante catástrofe. Aprendimos. Y no estoy hablando de usted y de mí, estoy hablando del mundo. ¿Aprendimos o no aprendimos? Pero entonces, si nosotros ya pasamos por un examen, ¿por qué vamos a volver a tener que repetir el examen? Mi hermano y mi hermana, dice el texto en el verso 37, el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Mi hermano, nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios y al Espíritu de Dios. Y quiero decirle una cosa, si Dios está hablando a nuestros corazones, tanto a los que estamos acá como a los que nos escuchen después, nosotros tenemos que aprender a escuchar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Es más, el Señor dice en Jeremías 31, ya no les hablaré sino directamente a través de otras personas, sino directamente a su corazón y a su mente, el Espíritu Santo. Jesús dijo que cuando Él se fuera vendría otro consolador, gracias, que vendría otro consolador que nos hablaría directamente a nosotros también, a nuestro corazón, nos guiaría a toda verdad, nos hablaría de Él y nos recordaría lo que nos enseñó.
Hermanos, yo creo que nosotros, si no entendemos, si no escuchamos, es porque no queremos. Templanza. ¿Qué es templanza? Ya lo dije hace un rato. Es pensar antes de actuar. Se llama dominio propio. El dominio propio no es que usted se controla solamente el temperamento, sino que antes de actuar usted analizó y dice, ¿esto me conviene o no conviene? ¿Dónde vamos a hallar otro como este? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber esto. Escuche lo que está diciendo Faraón. ¿Quién está hablando? Un hombre que creía en muchos dioses. Y le dice Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber esto, todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. O sea, el único que pudo interpretar esto es usted. Aquí nadie pudo hacerlo. Y si Dios hizo eso, usted va a estar sobre mi casa, dice. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo más que tú. ¿Qué hizo Dios? Preparó a José para estar en una mejor posición que cualquiera. Antes que cualquiera, antes que Potifar, antes que los capitanes de las guardias, antes que los soldados, antes que cualquiera de Egipto estaba José en autoridad. Entonces Faraón dice, quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro. Su segundo carro significa que el mejor de todos era de él y el segundo mejor de todos se lo dio a José. Carros de guerra. Y lo puso en su segundo carro y ¿sabe qué hizo? Lo mandó por Egipto y dijo, pregonaron delante de él, doblar las rodillas, y lo puso Faraón sobre la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti, esto significa sin tu decisión, sin tu autorización, sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Cuando la palabra dice que Jehová estaba con José, significa que durante el proceso, mientras salió de 17 años hasta llegar delante de Faraón a los 30 años, durante todo el proceso, aunque le pasaban cosas difíciles, Dios lo estaba formando. Dios lo estaba preparando para lo que había de venir. Que no era algo con José nada más, porque Dios pudo haberlo liberado a él de eso, solo a él. Pero Dios no estaba pensando solo en José, estaba pensando en todo un pueblo detrás de José. Un pueblo al cual él le había prometido que iba a estar con él, que le iba a dar toda una tierra y que iba de ese pueblo a venir el Mesías y el Salvador. Porque cuando Dios promete algo, se cumple. Por lo tanto, mis hermanos y mis hermanas, el mensaje de hoy quiero cerrarlo con Apocalipsis capítulo 3. Y la otra quincena, si Dios quiere, estudiaremos otra parte de Jehová estaba con José. He aquí yo vengo pronto, dice Apocalipsis 3:11. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quiénes tienen oído aquí? Entonces oigamos lo que Dios está hablando. Podemos oírlo, podemos aprender y ponerlo en práctica, o podemos rechazarlo y pasar de nuevo el examen, solo que va a ser más duro. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta mañana, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que tuvimos de venir alrededor de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por lo que has venido haciendo durante todas estas semanas, estas quincenas, donde nos has dado un mensaje cada día más claro en cuanto a todo lo que va a acontecer, Señor. Y cómo nosotros, tu iglesia, debemos de estar preparados
para poder extenderle la mano a otras personas que no saben y que no disciernen. ¿Cómo podemos ser luz en medio de la oscuridad? Gracias por ayudarnos, Señor, a entender. Porque sabemos, Señor, que tú vas a venir, Padre bueno. Vas a venir a rescatarnos. Vas a venir a sacarnos del colmo, de lo más terrible que se venga para este mundo. Y sabemos, Señor, que tú quieres que nosotros anunciemos esas buenas nuevas a otras personas que todavía no lo entienden. Hemos estado distraídos, Señor. He estado distraído. Te hablo de manera particular. Pero hoy te ruego, te pido, que me ayudes a concentrar mi atención a lo que tenemos que hacer. Y que lo que tenemos que hacer, Señor, es anunciar las buenas nuevas hasta donde podamos y a quien podamos. Y las buenas nuevas son que tú, Señor, eres el resguardo, que tú eres el recurso al cual debemos de buscar y que tú nos vas a dar a nosotros, Señor, sabiduría para administrar bien lo que necesitamos para esta tierra, para poder sobrevivir en esta tierra y administrar bien, Señor, nuestro espíritu y nuestra alma para poder ir a gozar por siempre y para siempre contigo. En tu nombre santo, Jesús. Amén.